Bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy les traigo un video totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a trabajar. En días pasados, a través de nuestra cuenta de Instagram, le pedimos a nuestros seguidores que nos dejaran cualquier duda o pregunta que tuvieran con respecto al mundo de la repostería. Fueron muchísimas las preguntas, las dudas que tienen los seguidores, de los cuales escogimos 10 preguntas que fueron las más frecuentes. Decidimos hacer este video con la finalidad de no solamente llegar a esas personas que tenían las dudas, sino llegar a todos ustedes, que si hay alguien de los que nos está viendo, tiene alguna de esas dudas, de alguna de esas preguntas, tratar también de aclararla por este medio. Vamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿cómo hago para que la torta se hornee de forma pareja o de forma uniforme? Para que una torta se hornee de manera uniforme van a influir varios factores. Primero y principal, la temperatura de tu horno, ¿ok? Si tu horno no maneja una temperatura constante, difícilmente la torta se va a hornear de manera uniforme. Tienes que revisar, tienes que chequear eso, porque puede ser cuando un horno no tiene una temperatura constante, una temperatura uniforme, la torta tiende, por ejemplo, a hundirse en el medio, tiende a tener desniveles y eso obviamente repercute en tu producto final. Otra de las cosas que pudiese estar influyendo allí, si tu horno tiene ventilador, también puede ser que el aire no se esté distribuyendo de manera uniforme y por lo tanto las piezas pueden quedarte con alguna caída ligera. Me pasa porque mi horno tiene esa, vamos a decir, esa característica. Y otra cosa también que puede estar sucediendo es el sitio donde tengas colocado tu horno, que puede tener un desnivel y por ende la pieza, la torta o cualquier cosa que tú estés horneando allí no te va a quedar de manera uniforme. Te recomiendo utilizar un termómetro de horno, que si tu temperatura no es constante, el termómetro no falla. El termómetro te va a decir si tu temperatura interna se mantiene o si varía, y eso repercute. Otra de las cosas es que, bueno, si no logras que las tortas se horneen de manera uniforme, tampoco es mal de morirse, porque al final puedes utilizar un nivelador de torta y producto solucionado. Vamos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice: ¿cómo evitar que las donas se pongan duras después de que estén listas? Ok. Primero y principal, con respecto a las donas son un producto que se elaboran para ser consumidas de manera inmediata, ¿ok? Las donas, cuando mucho, 24 horas, se mantienen, vamos a decir, en perfecto estado. Obviamente no van a tener jamás la misma frescura que si acabaran de salir de la freidora. Y otra de las cosas que influye en cuanto a que las donas no pierdan la frescura es la calidad de la masa. Debe ser una masa con un porcentaje alto de hidratación, ¿ok? Si la masa no tiene suficiente hidratación, las donas ni siquiera van a permanecer blandas, por llamarlo de alguna forma, 2 horas. Si es una receta básica que no tiene un buen amasado y no tiene una buena hidratación, las vas a freír y bueno, tienes que consumirla de inmediato, porque ya van a estar, como dice la pregunta, duras. Tienes que tener una buena masa, eso depende muchísimo, y obviamente un buen almacenamiento. Si tienes una masa perfecta, una masa bien hidratada, las donas pueden permanecer incluso hasta el día siguiente frescas, siempre y cuando les des un almacenamiento correcto. ¿Cómo las almacenamos correctamente? Colocándolas en un envase hermético, ¿ok? Cuando digo hermético es prácticamente al vacío, que no le entre ningún tipo, nada de aire, nada. Mantenerlo hermético, sin corriente de aire, y la dona va a mantener cierto grado de frescura. Vamos con la tercera pregunta. ¿Por qué el merengue se pone duro al cabo de un rato? El merengue se pone duro después de colocarlo en la, vamos a decirlo, en la torta, o después de colocarlo en cualquier postre que ustedes vayan a cubrir.
simplemente porque tiene exceso de azúcar, ¿ok? Les recomiendo utilizar un merengue con ingredientes equilibrados. Cuando el merengue se pone duro como un suspiro o como un merenguito es porque tiene exceso de azúcar. La cuarta pregunta dice, ¿por qué la torta de piña se parte al desmoldarla? Ok, esto es un tema muy polémico, ¿verdad? Porque esta torta, conocida también como volteado de piña o torta de piña, es uno de los dolores de cabeza más frecuentes que tienen los reposteros. La torta se parte al desmoldarla, puede ser primero porque hay un exceso de cocción. Recuerden que mientras más tiempo de cocción le demos a la torta, el caramelo le estamos dando, obviamente, lo estamos deshidratando y le estamos dando más posibilidades de que se quede pegado en el molde. Por ende, cuando desmoldamos la torta, el caramelo está tan grueso que cuesta salir y la torta se termina, porque como está tan caliente, se termina desmigajando, se termina partiendo. Otra de las cosas que puede estar influyendo allí, que yo considero que es uno de los factores más determinantes en cuanto a este problema, es un almíbar mal elaborado, ¿ok? Recuerden que estamos haciendo una torta y no estamos haciendo un quesillo. Entonces, ojo con eso. Quinta pregunta dice, me gusta hacer merengue suizo, pero los colorantes me lo cortan. Definitivamente están utilizando el colorante incorrecto, ¿ok? Mi sugerencia es, cuando trabajen con este tipo de coberturas, ¿verdad?, utilizar colorantes en polvo o colorantes en gel, ¿ok? Utilizar colorantes líquidos, buscando el color adecuado en el merengue, corremos el riesgo de modificar la consistencia del merengue. Entonces, a veces de tanto adicionar gotas de colorante líquido, lo que hacemos es aflojar el merengue, pierde consistencia y por ende cuando lo vamos a meter en la manga para decorar, no vamos a tener de verdad el resultado esperado. Entonces, lo ideal es utilizar colorantes en gel o colorantes en polvo. La pregunta número 6 dice, el glaseado de azúcar, ¿cuál es el tips para que quede súper blanco y no traslúcido? Me imagino que se está refiriendo al glaseado real, al glaseado que colocamos a las tortas o a las donas, que es el glaseado blanco, blanco, blanco que vemos. Definitivamente es la cantidad de azúcar glass que decidamos adicionar a la mezcla. Mientras más azúcar glass o azúcar flor o azúcar en polvo adicionemos, el glaseado va a ser más grueso y más blanco. Si queremos un glaseado translúcido, obviamente vamos a agregar poca cantidad de azúcar, pero para un glaseado blanco, blanco, grueso, que caiga como nieve, necesitamos bastante cantidad de azúcar. Vamos con la pregunta 7. ¿Cuándo saber específicamente cuándo el acremado está listo? Bien, el acremado de tu torta, ¿verdad? El acremado no es más que margarina o mantequilla o grasa con azúcar. El acremado estará listo cuando generalmente haya doblado su volumen y la mezcla se torne ya no amarilla, sino blanquecina. ¿Okay? La siguiente pregunta, ¿por qué los suspiros cuando los saco del horno están crujientes y a las horas parecen un chicle? Cuando los suspiros se ponen gomosos, chiclosos, pegajosos, al cabo de un tiempo de haber salido del horno, es porque simplemente le faltó tiempo en el horno, ¿ok? Recuerden que los suspiros o merenguitos, como también se conocen, no los vamos a cocinar, simplemente los vamos a secar o deshidratar, ¿ok? Entonces, los suspiros generalmente se hornean a muy baja temperatura por periodos extensos de tiempo. Tenemos que ser pacientes y darle bastante tiempo en el horno. Generalmente unos suspiros pueden estar hasta 1 a 2 horas en el horno. Cuando el suspiro tenga esa consistencia pegajosa, es porque le faltó tiempo en el horno. Ellos recuerden que van a salir quizás perfectos al momento, pero al tener ya tiempo en contacto con el medio ambiente, con la temperatura ambiente y la humedad que hay en el sitio donde estemos, entonces el azúcar empieza a hacer estragos y ahí se empiezan a poner gomosos
húmedos, pegajosos. La otra pregunta ¿es recomendable voltear la torta de piña en qué momento? La torta de piña se voltea caliente, ¿ok? Sale del horno y enseguida se voltea, porque si dejamos pasar más tiempo, corremos el riesgo de que el almíbar se enfríe y por ende se endurezca y la torta se dificulte muchísimo más que salga del molde. Y la última pregunta dice, ¿por qué las tortas me quedan como un volcán en el centro? Generalmente cuando las tortas quedan así, que se rompen arriba, eso se debe a la fuerza de la harina, ¿ok? No necesariamente quiere decir que estamos utilizando la harina equivocada, pero recuerden que las harinas se clasifican de acuerdo a su uso, ¿ok? Y generalmente para hacer tortas o pasteles o queques se utiliza harina 4.0, que es una harina más liviana, una harina que no tiene alto contenido de gluten, diseñada especialmente para dar esponjosidad a las masas, ¿ok? En nuestro país estamos utilizando en realidad cualquier tipo de harina. Entonces estamos acostumbrados a trabajar con harina de fuerza, llámese harina panadera, harina de saco o harina 3.0. Es un tipo de harina que es más fuerte que la 4.0, tiene muchísima más cantidad de gluten, por lo tanto es una harina de fuerza. Si no la preparamos de manera adecuada, obviamente ella va a causar ese efecto en la torta, se va a romper arriba. Pueden notar la diferencia cuando trabajan con harina 4.0, van a notar que su torta va a estar pareja, va a estar lisa, a diferencia de que si usan otro tipo de harina. Entonces preparen bien la harina para que esto no les ocurra. Pero como les dije en otra pregunta, pueden utilizar un nivelador de torta y problema resuelto. Bien, y de esta forma llegamos al final de nuestro video. Espero que todas las dudas hayan sido aclaradas en su totalidad. No quiero despedirme sin antes hacerles saber que todas las respuestas a las preguntas han sido dadas desde mi experiencia como profesional en la repostería. Es recordarles que somos eternos aprendices, no somos dueños de la verdad absoluta y que estamos aquí para retroalimentarnos. Si tienen alguna duda que aclarar, alguna otra pregunta, no duden en dejarlas en los comentarios, que gustosamente estamos dispuestos a hacer una segunda parte del video. Espero de verdad que haya sido de muchísimo provecho la información. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que estén bien. Chao.